Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa en una noche importante para los Estados Unidos y para el mundo, en realidad, que ha seguido paso a paso todos estos días de incertidumbre, de tensiones políticas, de situaciones por resolverse y bueno, pues hay votaciones el día de hoy, esta noche en los Estados Unidos y vamos a ello porque tiene que ver desde luego con el tema de la aprobación del proyecto para reabrir el gobierno, la actividad del gobierno estadounidense y por supuesto el gran tema de esta fase final de un plazo que se vencía para subir el techo del endeudamiento para lograr precisamente evitar el impago de la deuda, para evitar que Estados Unidos, la gran potencia, estuviera en situaciones de no pagar sus compromisos. Bueno, pues estamos ya frente a estas votaciones que enfrentan y resuelven de esta manera el asunto del que nos habla, por supuesto, desde Estados Unidos, desde Washington, nuestro colega de CNN, Juan Carlos López, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí para informarnos y a continuación su reporte. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas noches, Carmen. Y se pasó de 2 semanas en donde nadie daba un punto, donde no se cedía a resolver el techo de la deuda y el cierre parcial del gobierno en cuestión de horas. Comenzó con el anuncio del Senado de haber llegado a un acuerdo con puntos clave. Por ejemplo, se extiende el funcionamiento del gobierno, se dan fondos para que opere hasta el 15 de enero. También se autoriza que se aumente el techo de la deuda hasta el 7 de febrero. Y hay otra fecha, el 13 de diciembre. Hasta esa fecha tendrá para sesionar una comisión designada para estudiar el tema fiscal de los Estados Unidos y no pasa mucho con las comisiones, pero solo una concesión relacionada con la reforma de salud y es una que obliga a que quien reciba auxilios de salud del gobierno tenga que demostrar que tiene derecho a esos beneficios. En el Senado decidieron no debatir, fue un proceso rápido, hubo demoras por la redacción del proyecto, pero pasó por 81 votos a favor, 18 en contra, una mayoría demócrata, pero un respaldo importante de republicanos. En la Cámara fue un tema distinto, allí también un debate rápido, mucho antes de lo anticipado, y antes de las 11 de la noche hora del este de los Estados Unidos, pues hubo 285 votos a favor, se necesitaban 217 y 144 en contra. En este caso fue la minoría demócrata con un respaldo republicano que permitió que avanzara el proyecto. El mismo presidente Obama había hablado la noche del miércoles diciendo que sancionaría el proyecto una vez le llegara y se anticipa que eso ocurre y que entonces ya este jueves miles de empleados del gobierno federal, por lo menos 500,000, empezarán a ser notificados sobre la necesidad de regresar a sus labores y empieza la normalización de las funciones del gobierno. La pregunta es qué ocurre en enero, si se repetirá un escenario como el actual. Eso está en duda por las consecuencias políticas que tiene y tendrá este cierre parcial del gobierno, un descenso muy dramático de los republicanos en las encuestas, de los demócratas también, pero más de los republicanos, y datos como el revelado por Standard & Poor's, que dijo este miércoles que hasta este día el cierre parcial del gobierno le costaba a Estados Unidos, a su economía, $24,000 millones. Carmen. Gracias, Juan Carlos, por este reporte desde Washington, con estas precisiones, con estos detalles precisamente de lo que se acaba de votar en los Estados Unidos. Y gracias a nuestros dos invitados que están aquí para analizarlo, para conversar precisamente de esta situación que se prolongó durante varios días, que generó esta tensión internacional y que, bueno, pues está votándose en el sentido que Juan Carlos López nos acaba de informar. Le aprecio mucho al maestro Miguel Ángel Rendón Valdés que esté aquí para conversar. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carmen, muy contento de estar aquí contigo. Te lo aprecio mucho. Al doctor José Luis de la Cruz, gracias, José Luis, por estar aquí. Muy buenas noches. A los dos especialistas en materia económica financiera con sus respectivas especialidades. Bueno, estamos en esta noche donde se da, ¿qué le llamamos, doctor? Respiro, solución, ¿cuál es la palabra para definir el sentido de estas votaciones? Me parece que es una tregua. Tregua, respiro, más respiro que resolución. A un problema estructural que viene acarreando Estados Unidos. En realidad el origen de esta situación se remonta al problema de crisis que generó el colapso del sistema económico en 2007-2008. Es decir,
la consecuencia de ese mal manejo del sistema financiero, la mala supervisión, obligó a un rescate económico y financiero de las instituciones que ha motivado a que del de por sí incremento de la deuda que venía manejándose en Estados Unidos, pues se elevase. En este sentido, si nosotros recordamos los 2-3 años pasados, esta negociación, esta parte ríspida entre demócratas y republicanos ya se había presentado año con año. El presidente Obama ha incurrido en déficits fiscales superiores a $1 billón cada año en los últimos, y cada vez necesita un mayor techo de deuda justamente porque este es un problema estructural. En este momento se llegó a un extremo adicional en donde básicamente lo que se impuso fue el pragmatismo de que no se podía colapsar al sistema financiero internacional, y se adopta esta medida, esta tregua, para permitir una negociación política económica más profunda, no detener la economía ya de por sí afectada de Estados Unidos, y con esto tratar de avanzar y darle cierta certidumbre a los mercados financieros y evidentemente a las instituciones norteamericanas. Ahora, estamos frente a esto que bueno, es una solución temporal, ciertamente, porque se asignan fechas, ¿no? Estamos hablando de que, como bien dices, no resuelve lo estructural, los problemas fundamentales en general, del gasto y del déficit que están confrontando tan seriamente a los republicanos y a los demócratas. Estamos viendo cómo, Miguel Ángel, se asignan estas fechas, se determinan estas fechas, un otorgamiento para que el gobierno tenga hasta el 15, bueno, un financiamiento al gobierno hasta el 15 de enero, ¿no? O sea, para que pueda funcionar hasta el 15 de enero, que bueno, para como estaban las cosas es efectivamente un gran respiro. Para efectos de la operatividad, la funcionalidad cotidiana de un aparato burocrático como este estadounidense. Sí, definitivamente, bueno, lo que sucedió hoy, yo concuerdo mucho en que hay una situación política que viene de republicanos, de demócratas, que viene de mucho atrás, desde la crisis que se gestionó en el 2008, 2009. Y bueno, lo que nos ha venido a llevar ahora es dejarnos hasta el último minuto para saber estos 16 días de cierre de gobierno de los Estados Unidos, ver efectivamente una ley o bueno, una aprobación para poder subir el techo de la deuda y efectivamente dar una tregua, como dice el doctor de la Cruz, o un respiro que le permita a los Estados Unidos hacer frente y no colapsar el sistema financiero mundial inclusive, ¿no? Que de eso estábamos hablando ya, ¿no? O sea, ya había trascendido el asunto doméstico, las confrontaciones republicanas con demócratas, etcétera. El tema ya estaba en el filo de un asunto sistémico mundial. De hecho, hay dos elementos bien interesantes en este problema. En la parte interna, el hecho de que en promedio cada norteamericano debe $50,000. La deuda total de Estados Unidos ahorita son $16.7 billones, es decir, 15 veces el PIB de México, y en donde es claro que eso no puede seguir creciendo. Entonces hay una agenda doméstica que va a tener que resolverse. ¿Por qué? Dentro de esta tregua, el tiempo que se le da es qué van a hacer los norteamericanos para evitar que ese endeudamiento siga creciendo. La Unión Europea ya hizo el ajuste y se llama recesión. Entonces, en la parte externa, justamente lo que falta por definirse es, en el corto plazo, los próximos meses de enero y febrero, redefinir el techo de deuda que se va a autorizar, cómo se va a manejar el presupuesto. Eso va a incidir en los mercados financieros internacionales. Por supuesto. Pero la respuesta de fondo es, ¿qué van a hacer los norteamericanos para esto que viene presentándose año con año, resolverlo, y cuál va a ser el impacto sobre la economía global, sobre el sistema financiero global? Porque evidentemente un país que debe lo que produce de PIB, y que cuando ese PIB es el más grande del mundo, el ajuste no va a ser menor en términos financieros, en términos económicos. Y para aquellos países que dependemos de las finanzas, de la economía de Estados Unidos y ahora hasta del fútbol, de los norteamericanos, lo que va sí, a acabar, hasta del fútbol, exactamente. Ahora, lo que va a acabar implicando es, cuando se presente ese ajuste, por muy gradual que sea, qué efectos va a acabar teniendo en la economía y en las finanzas globales de Estados Unidos, y para el caso de México, de nuestro sistema, ¿no? Creo que fuiste excesivo
mi querido doctor, al agregar la dependencia futbolera de México a Estados Unidos en este análisis que haces, pero bueno, estamos en ese mood también aquí en México. Estamos de acuerdo. Está Miguel Ángel, también esta parte donde, bueno, se pospone, digamos, un asunto, como se puede apreciar claramente con las fechas que se plantean. Entonces, el punto es, se le da fondos al gobierno, se le autorizan fondos al gobierno para que de aquí al 15 de enero tenga resuelto el tema de operar, como decíamos. Elevaría el límite de la deuda hasta el 7 de febrero, con lo cual también coloca una fecha pues relativamente próxima para efectos de este tema, lo que evitaría un default, ¿no? Un incumplimiento al asunto. Y luego este acuerdo, esta votación permite convocar a una comisión para negociar un presupuesto para 2014, que ese es el otro gran campo de batalla, ¿no? Entonces se colocan las cosas, se da un espacio de tiempo razonablemente suficiente como para que arreglen los temas que quedan irresueltos al final de cuentas. Sí, se ponga de acuerdo. Definitivamente toda esta cuestión política que viene, como tú lo dices, ¿no? Que viene desde la parte de la famosa ley de Obama de salud, en donde republicanos, demócratas se están peleando qué tantito doy o qué tantito me dan. Y dieron un tantito, que no parece tan tantito. Si tú no tienes inconveniente, después de la pausa regresamos a ese punto. Vamos al corte. Ese condicionamiento parece... Republicanos y demócratas en el Congreso se han reunido en un acuerdo para reabrir el gobierno y evitar que nuestro país entre en cesación de pagos. El Senado aprobó para dar luz verde a este acuerdo y ahora la Cámara tiene que hacerlo. Le agradezco a ambos partidos por llevarnos a este punto. Una vez que este acuerdo llegue a mi escritorio, lo voy a firmar inmediatamente para poder reabrir el gobierno federal. Bueno, regresamos en esta conversación. Miguel Ángel Rendón, José Luis de la Cruz, estábamos antes de irnos a la pausa, Miguel Ángel, con el punto donde te quedaste, que tenía que ver con esta dura batalla política por el Obamacare, por el sistema, por la reforma aprobada, la gran reforma de Obama en materia de salud, y en eso te quedaste precisamente cuando te interrumpí y dije, bueno, sí aceptaron un condicionamiento que parece pequeño, pero no lo es tanto a la hora de analizarlo, ¿no? Estabas en ese punto. Sí, efectivamente, ese condicionamiento que tú mencionas, quién va a ser o a quién se le va a poder aplicar esta ley de salud, ¿no? ¿Cuáles van a ser los puntos para que uno pueda demostrar que es aplicable para poder pertenecer a esta ley? Y pues definitivamente pues vamos a ver qué es lo que la contraparte, la oposición pide para hacerla aplicable o hasta qué punto no. Pero en este juego de fuerzas, ¿no? En esta gran presión, efectivamente, el único condicionamiento aceptado, como mencionas, es que aquel que pretenda hacer uso de ese derecho, de esa reforma ya aprobada, debe demostrar que tiene derecho a esos beneficios. Y ahí es donde dices, vamos a ver cómo le ponen para que alguien demuestre que tiene derecho a esos beneficios. Y si se trata de seguir intentando dinamitar la aplicabilidad de la ley, pues ahí podemos encontrar una batalla muy fuerte seguramente cuando empiecen a discutir esto. Pero ya aceptó Obama y los demócratas ese único condicionamiento para la aplicación de una reforma que ya existe, que fue aprobada por el propio Congreso y que desde luego ha significado pues una batalla muy costosa para los republicanos en términos de popularidad, porque las encuestas los colocan muy mal porque han colocado ese intento de dinamitar esa reforma poniendo todo lo demás en esta balanza. Entonces, bueno, creo que estamos frente a un asunto donde, como ustedes han analizado, ya va de por medio el propio equilibrio internacional. Tan es así, José Luis, que comentábamos fuera del aire, que el multimillonario Warren Buffett decía antes de que se aprobara lo de esta noche, que llegaran a un acuerdo y que no jugaran con armas de destrucción masiva, ¿no? Pues sí, porque lo que tienen en las manos los congresistas, desde luego es para Estados Unidos, pero es para el resto del mundo.
De hecho, tenemos un par de ejemplos ya históricos en la parte económica y financiera en donde se nos demuestra que el haber cedido a nivel global el manejo de la política monetaria, el tener como patrón de reserva el dólar, ya nos ha causado problemas. La crisis de los 80 en América Latina y en México, esa crisis de deuda, entre otros factores, fue provocada por los movimientos de tasas de interés que se hicieron en la Reserva Federal y en el Banco Central de Inglaterra en aquellas épocas. Este estancamiento y estas crisis del nuevo milenio, pues fundamentalmente también son atribuibles a el manejo del sistema financiero y ahora el manejo de las finanzas públicas que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, ahorita que se planteaba este exceso de riesgo, de volatilidad, por la probabilidad de que Estados Unidos entrara en cese de pagos, pues lo que implicaba es una presión de alza en las tasas de interés. Y entonces tendríamos que estarnos preguntando en momentos en donde el mundo lo que necesita, sobre todo en el caso, por ejemplo, mexicano y en Estados Unidos, que es reactivar el crédito. De hecho, por ejemplo, en México forma parte del núcleo de la reforma financiera, reactivar el crédito con tasas bajas. ¿Qué pasaría si esta presión hubiera llegado o ahora en febrero la presión vuelve a regresar y se genera esa incertidumbre? ¿Qué pasaría con un movimiento en tasas sensiblemente a la alza? Pues evidentemente que eso podría tener nuevamente una crisis de deuda. Y no nada más estamos hablando de las deudas de los países, de las deudas que tienen los consumidores, quienes compraron una vivienda que de por sí fue la crisis que detonó 2007. Entonces, Warren Buffett tiene razón y la historia da razón en el sentido de plantearle a los representantes de los partidos, sobre todo los republicanos, pero también a los demócratas, porque al final de cuentas es llamarlos a necesitar encontrar una solución a este problema estructural que en 2 meses va a estar complicado que se determine. Tengan cuidado, porque si esto impacta en esas variables como tasas de interés, como los tipos de cambio, que son los que inmediatamente reaccionan ante esta incertidumbre, lo que pueden estar provocando es que la recesión en la Unión Europea, la desaceleración en Estados Unidos, este letargo que se vive en algunos países ya de economías emergentes pudiera prolongarse y entonces afectar el crecimiento económico, el desarrollo económico y social, y esto no es adecuado después de una crisis como la de 2007-2009. Queda pues todavía efectivamente imaginar lo que podría pasar en las fechas ya asignadas para resolver presupuestalmente el tema y el techo del endeudamiento en sus proporciones. Queda imaginar, ¿no?, cómo van a jugar en este panorama actores como China, pregunto, tratándose de deuda, siendo China el principal tenedor de papeles de deuda estadounidense. Pues en este mapa de cosas y en la geopolítica y en la geoeconomía, ¿cómo va a jugar un gigante como China y los otros tenedores de papeles de deuda? Pero este en particular, que es el que tiene más. El que tiene más, sí, no, definitivamente. Imagino que los chinos estaban bastante preocupados hasta el día de ayer con lo que estaba sucediendo, aunque bueno, todo el mundo asumíamos, inclusive los chinos, los bancos, el sistema bancario mundial, que no iba a pasar nunca, que no iba a pasar esto. Y si pasaba, algo iba a suceder para que no pasara. Porque exacto, el tema es que como se daría un efecto dominó inevitable. Sí. Estados Unidos, el principal motor económico o economía del mundo, deja de pagar, deja de hacer frente a sus obligaciones, lo que iba a colapsar inmediatamente presiones hacia tipos de cambio, sobre todo en monedas en donde estaba endeudado Estados Unidos o países con los que tenía bolsas de valores. China, dices, estaba preocupada, pero como el resto del mundo pensando que no iba a pasar. Pensando que no iba a pasar, sí. Bueno, tenía que ser vamos así. A ver, Miguel Ángel, José Luis, después de la pausa, en la parte final, sus últimos comentarios. Bueno, entramos en la parte final de esto que está haciendo el análisis de nuestros invitados en este programa sobre la decisión de esta noche para este proyecto que se aprobó de reabrir el gobierno, dar las condiciones para reabrir el gobierno de los Estados Unidos y subir el techo del endeudamiento o aprobar esa posibilidad. Bueno, pues nos despedimos en esta parte final. ¿Con qué cerrarías? Pues definitivamente creo que una noticia que ya conocíamos, pero teníamos toda la expectativa en que fuera cierta, se aprueba y bueno, pues esto va a seguir. Se preveía que iba a pasar lo que pasó. Se preveía que iba a pasar lo que pasó, efectivamente.
nos salvamos. Pero no de se preveía algún... que se postergara en fechas específicas, ¿no? O sea, Sí, no, tenía que pasar, mañana tenía que hacer frente a Estados Unidos a sus compromisos de deuda. Entonces, en ese sentido, pues para no dejar pasar más tiempo, postergar y hacer más lenta esta agonía, tuvieron que hacerlo. Definitivamente esperamos calma y vamos a ver cómo reaccionan los mercados financieros mañana. José Luis de la Cruz, doctor, ¿cómo te despides? Hay dos elementos. El primero es, en unos meses Estados Unidos va a redefinir cómo va a hacer su ajuste económico y financiero para corregir esto estructuralmente y los efectos que le va a pasar no nada más a su mercado interno, sino al resto del mundo. El ajuste tiene que llegar porque en los últimos años esto ya es una constante. Y segundo, no debemos olvidar, en el momento en el que la potencia mundial tiene problemas económicos y financieros, ¿cuál es el mensaje que de fondo está transmitiendo al mundo? Es decir, ¿qué tan sostenible, qué tan sustentable ¿Cuán es frágiles somos? Efectivamente, ellos y el resto del mundo. Y el resto del mundo. Ese es el gran mensaje. Me parece que de fondo. ¿Cuán frágiles somos? Miguel Ángel, José Luis, a los dos gracias por estar aquí. Gracias. Y nos mantendremos en comunicación, si me lo permiten. A los dos gracias y a usted que nos permitió acompañarles en este programa. Pásela bien y le esperamos mañana. Buenas noches.